para poder acercar a los estudiantes al rollo de la historieta y a estos asuntos, es el que ellos tengan un acercamiento con los autores, ¿no? Que los autores me parece que es así como, pues, está muy bien que hagan eso. Bueno, primera porque ellos están muy claros en qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Pues finalmente uno como que ya también se va haciendo como a ciertos modos de trabajo, ¿no? Entonces, que los chavos estén viendo otras formas de resolver, pues me parece que también está bastante bueno, ¿no? En el caso, por ejemplo, hoy empezamos con esta Mónica Kwan, y en el caso de ella es la única que no, o sea, digamos, de Octavio y Verde Agua, ellos sí fueron y sí tuvieron así como la plática con los estudiantes. Con Mónica justo fue en la semana que ya vino lo del coronavirus y ¡poc! Ahí se tuvo que cancelar, Pues ¿no? yo soy Entonces, Mónica Quant, soy de Toluca. Vine a vivir a la Ciudad de México hace aproximadamente 7 años y más bien vine como pues, a trabajar. Y a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta que una carrera en los cómics en México es algo posible, y tal vez difícil, pero sí bastante posible, este, y que aparte hay mucho, mucho espacio y de hecho también un gran público que está buscando este tipo de cosas. Ahora, eso como que yo ya encontrando como esta rama, se cimentó una vez que yo tomé el diplomado de la UNAM, que es liderado por Santiago y Abril. Se me olvidó su nombre, el apellido de Santiago, pero es de Malpaís Ediciones. Y Abril Castillo, que tiene otra editorial llamada Pixelin Books. Ellos hicieron un diplomado que giraba alrededor de la narrativa gráfica, pero más bien orientado al libro álbum, y yo me metí ahí y pues todo el diplomado se trató del libro álbum, pero también como de cómo explorar la narrativa desde un punto de vista personal. Y luego hubo un pequeño modulito de cómic y fue ahí cuando yo dije así como de, sí es cierto, o sea, esto es justo lo que me gusta. Y a partir de ahí nació un proyecto que entregué para ese diplomado, que es el que fue publicado por Fauna Nociva, que es una editorial que solo publica cómics aquí en México, en un tiraje muy pequeño, en risografía, porque justo como que yo ese cómic ya lo había como puesto en una papelera, literalmente. O sea, yo como que no me había dado cuenta que tenía muchas posibilidades de ser leído por muchas personas. Entonces uno no se da cuenta, yo pensaba que por ejemplo lo que yo hacía no tenía un público en particular que estuviera como atraído o que lo fuera a querer leer. Pero una vez que uno se mete como a esta comunidad de gente que hace narrativa gráfica en México, se da cuenta que en realidad hay de todo. Es importante que también se vea lo que se está haciendo en este momento, no solo en México, sino en todo el mundo, y cómo ha cambiado la narrativa gráfica de lo que la mayoría de la gente percibe como narrativa gráfica, que pues es Marvel y todas esas cosas que pues están bien, pero incluso Marvel ya dejó de ser el Marvel que todos piensan que es, porque ha cambiado mucho cómo se ha desarrollado los cómics en la actualidad. Les sugiero mucho que sigan este proyecto. Se llama Vacaciones de Trabajo. Yo acabo de conocer a la persona que es un poco el que está organizando esto, pero de manera como un poco casualidad, porque me metí a una convocatoria sobre cómic de derechos humanos que va a ser liderado por la Secretaría de Derechos Humanos, y resultó que también gané esa convocatoria. Entonces, no sabía que justo este proyecto estaba detrás de esa convocatoria. Entonces, las posibilidades realmente del cómic van, o sea, es un medio tan rico y tan democrático que en realidad pues, se puede hacer de cualquier cosa un cómic, y no tiene que ser un cómic ni dogmático, ni que nada más se trate como de enseñarles a todos así como, esto es lo que pasa y esto, sino que se puede hacer una historia muy rica que tenga muchos matices que motiven al lector para encontrar
su propio significado dentro de lo que se le está diciendo sin que necesariamente se le esté dando como lecciones directas. Pero bueno, este proyecto está muy padre, es como un periódico de cómic semanal en donde muchos autores publican semanalmente una tira, pero son de cómics como mucho más contemporáneos y de acuerdo como a las cosas que están pasando más como a nivel internacional. Entonces algunos son como mucho más abstractos y unos son mucho más como con una narrativa como discontinua, y todos estos autores son mexicanos. Me parece que si hay alguien latinoamericano sería como la excepción, pero o sea, están como mucho menos centrados en como que el arte sea lo como espectacular a nivel como de realismo, y más bien se centran como en que sea como muy expresivo lo que están haciendo. Este es un autor estadounidense, no, es australiano. Sí, es australiano, pero vive en Estados Unidos. Y es Simon Hanselman, a lo mejor uno de ustedes los conoce, es ahorita como muy, muy famoso y es muy popular, y es como, empezó haciendo como cómics en un Tumblr, que pues es un blog, y luego fue escalando hasta que fue ya como el autor más importante de Fantagraphics. Y pues en realidad, o sea, ha mejorado mucho como su calidad gráfica, pero pues lo que están viendo en pantalla es básicamente como, así se ve todos sus cómics. Y él tiene así como su bandita como de 10 personajes, y siempre es así como más o menos los mismos escenarios. No hay una así como intensidad en cuanto a que gráficamente se vea muy estilizado, y aún así estos dibujos tienen así un encanto tan como este particular, que, o sea, esta persona, para que un productor de cómics tenga 100,000 followers, debe de ser como un fenómeno a nivel como cultural tan grande. O sea, él empezó a hacer como un cómic al día durante toda la cuarentena, y entonces, o sea, vean todos los que lleva. No tiene nada que ver con un Marvel que pasó en los 80s, por ejemplo. Se centra más como en temas de la actualidad y en cosas que le pasarían a la gente ahora, en la crisis de salud del coronavirus, pero también en que la gente está siendo evacuada de su vivienda porque no pueden pagar rentas y no se pueden ir a trabajar. Olivier Schrauen, que también es como un autor, pero él es europeo, y es un ejemplo como mucho más poético, podría llamarle, de los cómics. No sé si ustedes han visto esto que es Mowgli en el espejo. Está impreso en risografía. Este autor en particular es como muy poco celoso alrededor de la manera en la que se le publica. Por ejemplo, este, Ah, también fue impreso como en risografía en México por el mismo que hizo lo de vacaciones de trabajo. Él solo le dijo así como, ¿puedo imprimir tu cómic? Y le dijo, bueno, este ejemplo a mí me gusta mucho en particular porque justo yo creo que esa es la manera de producir cómics como ahorita, en donde, y también el ejemplo de Simon Hanselman es más o menos así. No te tiene que publicar nadie, porque te puedes publicar tú solo, y el objetivo de hacer un cómic no necesariamente es que se lo vendas a una casa editorial y te lo publique para que puedas ganar dinero así, sino que el objetivo realmente es comunicar y siempre encontrar la manera de llegar a la gente que te quiere leer, supongo. Y bueno, y seguro ustedes ya también conocen a otra persona que es muy mi influencia, que se llama Daniel Close. Seguro han visto ¿cuál es la que es la más famosa? La que es de dos chavas que hicieron una película. Ajá, Ghost World. Y este es de los últimos libros que ha sacado. Él se llama Patience, y pues este sí es una historia como de sci-fi, y yo creo que tal vez está un poco más noventero su estilo, pero de todas maneras pues es muy padre. este y lo que es importante de él es como
que es una persona tan dogmática alrededor de los cómics que vale mucho la pena leer como lo que él dice. Es una persona que aparte yo creo que hacía una revista de cómics al mes, mientras estaba haciendo un libro, mientras estaba publicando otras cosas, mientras hacía trabajo de publicitario, pero siempre como alrededor de los cómics y al mismo tiempo siempre estaba diciendo como, odio a los del New Yorker, odio a los de Marvel, odio a todos, y así como que era una persona muy especial, pero al mismo tiempo muy prolífica y todo lo que hace también es como no se puede no reconocer como su propia narrativa. Y bueno, les voy a enseñar ahora unas cosas sobre mi trabajo. Yo creo que estos como ejemplos que les di también son como para que ustedes vean un poco como mis como bases y lo que realmente a mí como que me importa cuando estoy haciendo cómics, que no es realmente como, no sé, algo más como de dibujo, sino que más bien es como algo de historia y algo muy personal. Ya. Primero, este es el cómic que Aaron ya leyó, que es el que publicó Fauna Nociva. Por ejemplo, está centrado como en este género que es body horror, que está muy inspirado como en Junji Ito, que es un autor de cómic de horror que probablemente ustedes ya hayan visto también. Y pues es como también silencioso, solo tiene como estos pequeños, no sé por qué estoy señalando la pantalla, ustedes no ven lo que estoy viendo, tiene estos pequeños así como mensajes de texto, porque una de las como cosas más importantes dentro de la historia para mí, cuando lo estaba haciendo, era que se expresara que la dificultad de comunicar realmente en todo el cómic era como el punto de todo el cómic. La gente no se estaba comunicando bien y la única manera de saber lo que el otro estaba pensando realmente no es hablando, sino mandando mensajes. Lo particular de este cómic es que en realidad su elaboración fue en un mes. Son 40 páginas y yo no me había dado cuenta de realmente también como lo intenso que fue ese esquema de trabajo, pero un poco el reto era ese, que, que tenía muy poco tiempo para solucionarlo y hay que ver qué producción se saca de un tiempo como tan corto. Y entonces luego ocupé otro mes o tal vez 3 semanas para corregirlo ya a nivel digital, si había algún cuadro que había salido medio feo, cambiar la tipografía, errores muy pequeños ya así como puntuales, pero se tardó otro mes en ser como corregido. No hay mucho aparte porque resultó que el proyecto que yo había metido al Fonca es un proyecto muy grande y muy exhaustivo sobre la vida de mi abuelo, que es un guerrillero nicaragüense del Frente de Liberación Social, un sandinista, y tuvo una vida así como súper padre y súper loca, y aparte, o sea, después ya me crió a mí como, o sea, no, mis papás me criaron, pero él me cuidaba después de la escuela y yo jugaba con él y me enseñó a jugar ajedrez y como todas estas otras cosas súper normales, pero él realmente tuvo una vida en donde él fue pues un guerrillero y se enfrentó como a vivir en la selva y a ser encarcelado y a ser entrenado en Cuba como por las fuerzas comunistas y todas estas otras cosas. Entonces es en realidad como que tiene una vida muy interesante. Y pues ahora tengo que hacer esta novela gráfica sobre mi abuelo y resultó que tengo que investigar también históricamente qué es la guerrilla nicaragüense. Y también este es como ya uno de los avances que tenía más o menos de una página en donde muestra como mi bisabuelo, porque aparte también mi abuelo es mitad chino. Entonces, mi bisabuelo emigró de China y llegó a Baja California y después literalmente caminó durante toda la revolución hasta Nicaragua. O sea, es una historia así súper extrema y complicada. Pero y entonces más o menos este es como un pequeño approach a todo el proyecto del Fonca. Va a ser un proyecto de 150 a 200 páginas y aparte va a tener como un pequeño cuadernillo en donde viene así como un timeline de lo que estaba pasando como en América Latina durante ese tiempo, así como, por ejemplo, cuando mi abuelo llegó a Baja California y se fue moviendo,
pues es la Revolución Mexicana. Pero justo en la época en donde él desembarcó fue la matanza de chinos, literalmente así se llama, en donde mataron a todos estos inmigrantes chinos que llegaron ahí. Pero eso no está incluido necesariamente en el libro, sino que son cosas que están pasando, como que todo esto es una cosa mucho más personal, pero después como timeline que va a existir ahí es como para darle un poco de contexto global una vez que ya terminaste de leer la historia. Entonces, derivado del, de la crisis sanitaria, hubo una como convocatoria en Colombia sobre que hicieran un cómic de 3 páginas a 3 tintas. Se llama, creo que es Editorial Colmillo. Y entonces hice como pequeño cómic que también está pensado para Instagram. Entonces, como que todos estos nuevos medios también son cosas que se pueden empezar como a pensar como autopublicación. O sea, a pesar de que a mí obviamente me gusta mucho la autopublicación como física, pues publicar en Instagram también es publicar, ¿no? O sea, el que les acabo de enseñar que tiene 100,000 followers, pues no se puede decir que lo que publicó no le llegó a 100,000 personas. Por ejemplo, es un proyecto que tuvo que quedarse detenido a raíz de que gané el Fonca, porque pues entonces no tengo tiempo para hacer otro cómic de 50 páginas mientras estoy haciendo el de 200. Es de un tema que a mí me gusta mucho, que es las trabajadoras sexuales en internet y de cómo afecta como su vida propia toda esta como implicación que ellas son como trabajadoras sexuales, pero realmente no tienen contacto con nadie porque nada más es a través de la cámara. Cómo a lo mejor está como convertirse a uno mismo como en la mercancía, y ser como casi casi como un show de uno mismo. Y luego esta es como la página que hice como de prueba para la convocatoria de derechos humanos. El caso a tratar era de derechos humanos, era esta ley que se desarrolló por la Suprema Corte, en donde a las trabajadoras del hogar se les negaba poder tener acceso a IMSS y a Infonavit o a cualquier derecho laboral porque estaban bajo el régimen de trabajador voluntario, y luego se hizo como todo un juicio así a nivel federal en donde se dictaminó que si eres una trabajadora doméstica, puedes tú ir al IMSS y sacar tu propio IMSS y no hay como ningún problema, no tienes que tener como un intermediario o un empleador siquiera. Pero ¿cómo conviertes una sentencia de la Suprema Corte en un cómic que a alguien no le vaya a dar mucha flojera leer? Les quería enseñar otro que fue el trabajo para Planeta, que también se me presentó como con estas historias que son para niñas, son de 13 a 19 años, que eran historias como sobre tener el corazón roto, pero no solo lo abordaban como sobre tener novios o relaciones personales, sino que también era como cuestiones religiosas, cuestiones como de abuso sexual, familiar, como todas estas cosas, y era hacer como pequeños cómics de cada una de estas cartas en donde como que una chava decía su situación y cómo lo había resuelto y un autor le contestaba. Entonces también es como hacer una cosa tan personal, eso es como justo al revés, como un relato personal, cómo hacerle una idea general, y luego expresarla en un cómic muy corto. Entonces eran estos como spreads de cómic en donde tú tienes que empezar como también a decir a quién le estoy intentando hablar, ¿no? Obviamente la persona que va a leer lo de los derechos humanos no es la misma que va a leer estas cosas que están hechas para niñas de 13 a 19 años, y no es la misma que va a leer la historia de la trabajadora sexual por internet. Este, yo creo que el cómic como a un a un nivel como artístico, ahorita justo tiene como un boom muy importante, en donde
no solo como enseñar a la gente a acercarse a él, sino que como material tiene muchísimas posibilidades de ser como un difusor de información. Siento, por ejemplo, el trabajo de Mónica que pasa por justo como lo que le está pasando ahorita a la historieta, ¿no? Como que un porcentaje, entendería yo que un porcentaje importante, por ejemplo, en Estados Unidos, que era el cómic de superhéroes, que era un porcentaje muy importante, fue como que se ha venido reduciendo, se ha venido reduciendo, se ha venido reduciendo, y que ahorita hay como una explosión de trabajo independiente bien interesante, ¿no? Bueno, no sé a Ujú. ustedes que les haya parecido, ahorita lo preguntamos, pero sí es evidente que hay ya otras formas de comunicar, hay otras formas de resolver. Las mismas escuelas se pusieran un poquito más a las vivas y empezar a decir, bueno, ya sabemos que el cómic, por lo menos, no es solamente los superhéroes o no es solamente el manga. Que los chavos de prepa, aún los chavos de la capital, pues son los chavos, o sea que es como el único mercado prácticamente que consumen, ¿no? Ya uno que Sí. otro, pero es uno que otro, se empieza a acercar a ciertos mercados que tú misma lo estás diciendo, son como los dos grandes mercados son el de los cómics y los chavos que hacen cómic, que van a la Comic Con y esas ondas, o los chavos que hacen cómic, pero no hacemos cómic, hacemos fanzine, es otra cosa. Oh, pues, bueno, entonces hay como Sí, pues conciliar. sí. Sí, Y, o sea, y luego también, o sea, te digo que siempre esta misma gente, o sea, está en, como que dicen, ay, no, los que hacen cómic no son los mismos que hacen libro ilustrado, y es como, o sea, como empezar a fraccionar tanto impide que haya acceso incluso a cualquiera de estas grupos de personas, y dentro de cada uno de los grupos de personas hay trabajo que vale mucho la pena para muchos públicos, pero casi siempre yo diría que uno de los objetivos más grandes sí es este grupo de personas de, no sé, de 14 a 23 años. O sea, este es como el grupo de personas al que la mayoría de estos productos que están siendo hechos va dirigida. Y no porque sea como todo infantil y juvenil, sino porque es a la gente que quieres educar para que después sigan consumiendo este mismo medio ya para toda la vida, porque en realidad o sea, muchos de los, o sea, por ejemplo, el que te digo que trata con cosas como de drogas y como de problemas así, y a lo mejor lo hace desde un punto de vista muy chistoso, sí lo puede leer alguien de 15 años, pero si me lo ponen a mí, habla como de cosas que también son muy cercanas para mí, y probablemente si lo lee mi papá también le va a gustar y así, porque es algo muy general. Pero justo de lo que se trata es de que este grupo de personas jóvenes entiendan que las posibilidades de este medio son igual de ricas que las del cine o de la música. O sea, en realidad es como todo un medio muy grande. Pero yo creo que sí está ahorita como súper fraccionado, sí, porque aquí hay como todo un circuito como de gente que está trabajando en esto, y hay eventos y hay ferias y hay todo eso, pero están aquí. Y por mucho están en Guadalajara, de repente hay en Veracruz, en Monterrey, a veces hay, no sé por qué en Monterrey no hay mucho, pero en Monterrey, o sea, como en ciudades más grandes, pero no tienes acceso a esto, y la única manera de tener acceso es por internet, sí, sí, que es lo que yo diría que es justo una de las cosas que yo te digo, incluso cuando a mí me gusta mucho así como el formato tenerlo, y yo entiendo que hay mucha gente que quiere tener acceso a ese formato físico, de todas maneras te puedes meter al Instagram o al sitio de cualquiera de estos autores, conocer al autor y probablemente también tener acceso a su trabajo de forma digital, que yo sé que no es lo mismo, pero justo como ejemplo que les daba de Simon Hanselman, es como su trabajo llega a por lo menos 100,000 personas, pero justo ese es como el acercamiento que se tiene que tener, en donde más bien estés hablando desde el punto de vista personal y emotivo y sincero, que creo que eso es como lo que siempre se nota, y en el cómic es algo particularmente
notorio, por lo menos para mí, cuando un trabajo te acercas a él de manera sincera para hablar con el lector como si le estuvieras hablando a una persona que esté enfrente de ti y no como el gobierno de la Ciudad de México, porque nadie quiere leer algo que te está diciendo el gobierno de la Ciudad de México. Sobre todo si se trata como de temas de género, problemas sociales y todo eso, todos los vivimos, todos tenemos un punto de vista alrededor de ello, todos sabemos más o menos qué es lo que está pasando a este nivel. Y yo creo que ahorita un problema muy grande con el cómic sobre todo es que los pocos trabajos como más extensivos que se están realizando, muchos de ellos están siendo patrocinados por el gobierno de alguna u otra manera. Entonces siempre tienen este filtro, como este filtro dogmático. Lo que le está pasando a la historieta en México, o sea, con todos los problemotas, ¿no? Con todos los problemotas, de repente ver, por ejemplo, el trabajo de Mónica, que es un trabajo muy distinto, por ejemplo, a lo de Octavio, o es un trabajo muy distinto a lo de Verdeagua, me parece, o es un trabajo, o sea, como que de repente esas diferencias se me hacen mucho más ricas que el rollo, o sea, al que de repente es como lo más visible, ¿no? Que el rollo que yo me voy ahorita la estación del metro y ¡pum! Allí van a estar todos los títulos que yo quiera de historieta, ¿no? Y que seguramente esas historietas sí se van a estar mal que bien distribuyendo a nivel nacional o en otros lugares, ¿no? Entonces, por eso me parece así tan interesante ver el trabajo de ellos, porque de repente, otra vez, el trabajo, por ejemplo, de Mónica, que es un trabajo que dice, bueno, son 200 ejemplares en esta técnica, que entonces me dice, bueno, ahora explícame cómo se hace esa técnica, ¿no? ¿Cómo se hace esa técnica? Porque es un rollo como, a lo mejor puede ser un rollo que yo puedo hacer. Sí, hola, buenos días a todos. Pues gracias por compartir tu trabajo, Mónica, y el de otros autores. Creo que está muy padre, muy interesante. Me llama mucho la atención cómo se maneja el color en varios autores, bueno, tú en lo particular. Me gusta mucho cómo de pronto se maneja el blanco y negro y de pronto los colores, mucho el blanco también, pero por ejemplo una historieta con puros tonos morados, ¿no? Otra ya con los tres colores que creo que te habían pedido, ¿no? Que creo que era rojo, amarillo, azul. Otra blanco y negro, pero con amarillo también, ¿no? Digamos, usas un color aparte del blanco y negro, digamos. Entonces, a mí digo, el resultado es muy bonito, pero aparte me llama la atención como ese arte, no nada más el arte, obviamente, del dibujo, de la historia, del trabajo de las ideas, de obviamente el software y demás, sino en particular de decir, pues ahora le voy a meter amarillo, ¿no? Y ahora le voy a meter morado, y ahora le voy a meter... De hecho, hay como varias razones para este uso del color en particular y de este tipo de arte. Número uno es que a mí, como que creo que una de las influencias que ahorita no les puse, pero que es creo que se aprecia hasta cierto, muy fácilmente, es que a mí me gustaba mucho y principalmente eso es como por donde yo me eduqué un poco y entré, es al manga. Entonces, el manga japonés todo siempre está impreso en blanco y negro. Entonces, pero justo viene esta decisión de ser blanco y negro de una economía al tiempo de imprimir. La técnica que yo utilizo principalmente para la autopublicación es la risografía, que te permite tener tirajes cortos a un precio muy accesible, en donde me parece que cada página que imprimes son 10 centavos. Entonces es básicamente así como baratísimo. Entonces un poco ese uso del color viene de ahí porque dices, ah, bueno, ya tengo este proveedor de risografía, pero me dice que él solo tiene estos tres colores. ¿Qué voy a hacer y cómo puedo expresar cosas con estos tres colores? Yo soy una persona que cree mucho como en que este tipo como de economías, más en vez de limitarte, como que te empujan a explotar tus recursos, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo te tardas en realizar tu cómic o algo así? Por ejemplo, de 50 páginas que estás trabajando, más o menos cuánto tiempo llevas, cuánto tiempo tienes pensado dedicarle.
El que estoy haciendo ahorita es 150 páginas y en teoría 150. sí, tengo un año para hacerlo. O sea, es un trabajo como muy largo, pero realmente como que a nivel de elaboración, así como de dibujo, yo dibujo muy rápido, pero hay gente que dibuja más lento, pero yo me tardo mucho como en hacer el guión, investigar como cosas y decidir cómo se va a ver. Y una vez que ya tengo como todas esas cosas, como que ya empiezo a dibujar muy rápido y pon tú que las 150 páginas tal vez me voy a tardar unos 5 meses en terminar de dibujar, Ok. pero lo demás del año está como invertido en toda esta cosa que es como pensar cómo va a ser el producto final. Entonces, yo lo que les digo es que siempre tengan contemplado esta otra parte de la elaboración, porque realmente es lo que le va a dar toda la fuerza a su trabajo. Yo lo que recomendaría siempre es que empiecen con trabajos más cortos de páginas. Siempre, si quieren hacer un cómic, ustedes pónganse también así como, lo voy a hacer de 10 páginas. Y parece que es muy poquito, pero se le puede hacer muchísimo a 10 páginas, o sea, da para muchas cosas. Contar lo que a ti te pasa es importante, que creo que es así como un mensaje muy importante que se les puede dar a una persona que tiene de 15 a 22 años. O sea, lo que tú tienes que decir y tus historias son muy importantes. Y la manera en la que tú ves el mundo no es ni infantil, ni yo considero que está así como de, ay, así como, ay, sí, eres un niño, sino que realmente es muy interesante lo que tú tienes que decir sobre tu realidad. Y esta puede ser una gran herramienta. Pensaba en lo que comentaba Mónica sobre el impacto que genera el hablar sobre las experiencias personales. Estoy completamente de acuerdo con ella. A mí sí me jala más una información que esté basada en lo que las personas han vivido que en los datos duros, presupuestales y porcentuales, ¿no? O sea, que no son negativos del todo, también eh, no está mal conocerlos, pero sí definitivamente el impacto que creo, por lo menos con los chavos que trabajamos, que jalan más la atención, son aquellos que están relacionados con lo que les ha tocado, no sé, siempre padecer, tal vez gozar o simplemente vivir, ¿no? De manera fluida a quienes expresan en sus ilustraciones y el texto de un cómic. O sea, me parece que eso es bastante llamativo. Sí, muchas gracias, Mónica. Me gustó mucho tu participación y me dio, bueno, yo no me considero buen dibujante. Hago dibujos, pero no tan realistas. Y ahora con lo que tú nos dices, pues, ya me voy a animar a hacer algo, sobre todo en Instagram, que es una plataforma que me parece muy adecuada para promocionar tus proyectos. Y también lo que estoy viendo es que se puede hacer algo fácil yo trabajo con Alep en comunicación social y una manera de llegar a los chavos es a través del cómic y esto me parece una buena idea y estaba pensando ahorita que las historias tienen que ser de ellos mismos, no de alguien adulto diciéndole a los chavos, sino de ellos mismos platicando sus experiencias. Eso fue con lo que me quedo yo. Y muchas gracias y felicidades. Por hablarnos de tu trayectoria, está muy chido, está muy interesante. Yo quisiera saber qué opinas acerca de las plataformas como Webtoon o Tapastic, que son para publicar tú mismo y generar tu propia audiencia. ¿Tú crees que tienen algún, no sé, como un futuro fuera de las redes o el futuro de las redes es lo único a lo que se debe de aspirar en esas plataformas? Yo creo que muchas gracias, Mariana. Yo de hecho apenas como que empecé a ver lo de Webtoon porque como que apenas me empecé a meter en eso y es como un nuevo medio, le llamaría yo. O sea, cada una de las como avenidas que tú puedes encontrar para publicar, para autopublicarte, es muy valiosa. Antes, por ejemplo, como les decía, mucha gente utilizaba los blogs, pero si ahora existe como esta plataforma, yo soy como una de las personas que más cree en como que el internet hace posible
que toda esta información sea como más democráticamente distribuida, que sea posible tener acceso a ella. A mí en lo particular, lo único que te podría decir sobre Webtoon es que ellos como compañía están buscando un producto muy específico y de una temática como muy particular para hacerla que sea promovida dentro del sitio, porque una cosa es que tú lo puedas publicar por tu lado y tú tener tu audiencia, pero Webtoon, ellos como compañía promueven cierto tipo de contenido. Y lo que yo he visto es que no necesariamente es un contenido que a mí me guste mucho, pero es muy claro que es un contenido que es muy popular. Entonces, yo creo que es una herramienta que está muy bien. Yo no soy tampoco como tan dogmática alrededor como de los formatos, entonces las tiras que se hacen en Webtoon y cómo están organizados los paneles y todo eso, a mí de hecho se me hizo así como algo muy padre con qué experimentar, que como que por fin toma como el mundo del webcómic y en vez de ser como una página escaneada puesta en internet, como que empieza a tomar su propio formato que aparte está adaptado para que lo puedas ver más bien en celular que en una pantalla, que es donde la mayoría de la gente tiene acceso. Me parece excelente. Yo lo que te diría es que una vez que eres un autor de webcómic, se te empieza como a impulsar para que empieces a tomar como el input de la gente, o sea, las opiniones de la gente, como un poco la dirección hacia donde tú quieres llevar tu trabajo. Y lo único que yo siempre daría como de consejo a toda la gente es que sí está bien como tomar en cuenta lo que dice la gente, pero al final de cuentas, el que está haciendo la historia eres tú y sacrificar como lo que tú quieres decir por adquirir más público, casi siempre lo que termina haciendo es dañando tu propio trabajo porque se empieza a ver como fabricado. Y la gente parece que no, pero es muy susceptible como en cuanto, o sea, cuando ven estos cambiecillos, se dan cuenta inmediatamente. Entonces, estas plataformas, eso es lo que a veces tienen un poco como que contaminan un poco el trabajo del autor. Sí, el autor se deja, pero están increíbles de usar, o sea, están súper padres. La verdad es que hasta yo he pensado hacer algo de ese tipo. Lo único que también es verdad es que son muy demandantes porque tienes que estar publicando contenido constantemente. Entonces, más bien mi pregunta es, ¿cómo manejas esta parte de derechos de autor con tu trabajo? Pues yo la verdad es que hasta ahora yo no he tenido ningún problema de ese tipo, gracias, ahora sí que he tenido como buena suerte. Pero hasta cierto punto yo tengo como una postura bastante como liberal al respecto. Este, Como que a lo mejor yo a lo que le estoy dando prioridad un poco es que mi trabajo esté como expuesto, que llegue a la mayor cantidad de personas que se pueda. Mi interés personal, obviamente me gusta cuando se me paga por lo que estoy haciendo, porque pues, es un gran trabajo y toda la gente que hace esto se le debe de pagar, pero algunas de estas veces también me interesa más que tenga la mejor y más amplia difusión que se pueda. Pues está bien interesante, sobre todo que sigue produciendo y está aquí. O sea, todo el plan está aquí en su trabajo y seguir produciendo. Que está padre. Normalmente he visto mucho eso de querer migrar y eso, y aquí está sentada y produciendo. Eso se me hizo interesante y pues se ve viable. Sobre todo ahorita tiene ya las manos llenas, ¿no? Entre el trabajo y todo. Está muy, muy padre. Bien. Sí, ahorita más bien ya, ahorita que cuelgue me voy a poner a trabajar. Ok, bueno. Ya se acordó de todo lo que le hace falta. Ok, gracias, Sergio. Como que yo creo que cuando todavía se dependía del medio impreso, los que dictaban justo de qué se iban a tratar estas historietas eran los editores, que es justo como lo que tú dices, que ahora ya ni siquiera saben hacia dónde voltear, porque dicen, o sea, veo que la gente busca esto, pero veo que se produce esto, pero veo que hay esta otra cosa.
Y si no estás como muy como dentro del mismo movimiento de las cosas, no te das cuenta realmente de todo lo que está pasando y a lo mejor las cosas que se terminan publicando no son todo lo que hay. O sea, muchas cosas se quedan como en solo ser publicadas independientemente y tener tirajes chiquitos y todo eso.